Para iniciar esta presentación se me ocurrió como una oración inicial, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y voy a dedicarles esta pequeña presentación que les quiero dedicar con mucho cariño, con esta canción que dice todo. Perdón por la publicidad, porque estoy en YouTube. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco toda a vos, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco toda a vos, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Bueno, es una canción que llega al alma, ¿no les parece? Yo les quería contar la primera anécdota, que todavía no sé si la primera anécdota de que cuando estudié teología en Argentina, 4 años antes de venir a vivir acá, una de las cosas que me pasó fue que entré en la santería del Instituto Regina Pagis en San Isidro y mirando un poco las cosas encontré los cassettes del Rosario de San Nicolás y los empecé a escuchar y bueno, me enamoré del Rosario y después voy a seguir contándoles qué más me pasó con eso. Bueno, entonces por eso que elegí el tema del Rosario, porque es algo que lo llevo en la carne, ¿no? Es como mi respirar del día a día. Y entonces fui investigando, hace mucho que ya lo sé, ¿no? Pero me pareció lindo compartirlo porque hay algunas cosas que quizás no todas lo sepan, ¿no? Un poco cómo empezó el Rosario y bueno, y qué más en detalle que por ahí no tenemos, pasamos a esta lámina, donde encontramos palabras de origen, ¿no es cierto? Y viene la palabra Mónaco, que es, es una palabra griega, que en la antigüedad las personas que querían vivir una vida espiritual se retiraban de una manera aislada, eran monjes, monjas que querían vivir solos para buscar su santidad, pero con los problemas que cuando una persona está sola empieza a estar enferma o necesita de la ayuda de otros, hasta que llegó un momento en que eran llamados eremitas, se dan cuenta que no era lo más práctico y empiezan a unirse en pequeños grupos. Y se dejó de llamar los eremitas para ser llamados cenobitas. Y para ese entonces, por el siglo V, aparece San Benito, que organiza la comunidad de muchas maneras, pero principalmente les explica que no solamente de oración puede vivir el hombre, sino que también hay que trabajar, que lo que ellos con lo que se van a alimentar no va a venir del cielo, sino que tiene que ser el propio esfuerzo de ellos. Entonces, pasamos a la otra lámina y su orden tenía una ley que se decía
ora y labora. Acá los vemos cómo dividían ellos sus horarios de oración, ¿no? Marcaban en distintos momentos del día los maitines, los laudes, la prima, tercia, sexta, nona, vísperas y las completas antes de irse a dormir. Por supuesto que esta foto es muy actual, ¿no? Imagínense los monjes de aquella época, ¿no? De la época de San Benito. Pero no encontré una foto que tuviera una ilustración de ellos. Interesante los horarios, ¿no? 3 de la mañana, 6 de la mañana, miren qué rígido que eran los horarios de la oración. Bueno, ¿qué pasaba mientras oraban? La otra lámina, Ceci. Bien. ¿Qué oraban? Ellos oraban los salmos, y esos salmos eran 150. En algún momento se descubre que también los leían con unos tonos, como si fueran cantados. Se descubrió que encontraron, habían 8 tonos, después por supuesto habrán subido de más de tonos, pero había muchos de ellos que no sabían leer. Este grupo de hermanos que no sabían leer se los denominaban legos. Entonces, los trabajos que ellos realizaban tenían más que ver con el cultivo, la limpieza, pero de todas maneras, cuando llegaba el momento de la oración, se juntaban todos. Pero claro, estos se dormían o se ponían a charlar con los otros compañeros porque se aburrían, porque lógicamente estos salmos eran leídos y eran un momento largo para ellos. Entonces, los ayudaron de la siguiente manera. Vamos a la otra. Nace la idea a través de en Cluny, en Francia, esta idea. Lo que rezaban los sacerdotes, los monjes en ese momento, que eran padres nuestros, les dicen que recen 150 padres nuestros. Esto lo podían aprender de memoria los legos. Pero que si se equivocaban en saltearse uno, tenían que volver a empezar. Entonces, para ayudarse, empezaron a elaborar algo como lo más parecido a lo que hoy conocemos como el rosario, ¿no? Unían las semillitas. Bueno, vamos a la otra lámina. Y también alrededor del año 1000 nace la oración del Ave María, que sabemos muy bien, hoy por hoy, por supuesto, que la primera parte es el saludo del ángel, la segunda parte el saludo de Santa Isabel, y termina con una eyaculatoria donde Santa María ruega por nosotros y todas estas cosas, porque en esa época obviamente había un pensamiento bastante limitado, sentían que ya llegaba el fin del mundo, había por supuesto muchas enfermedades, muerte, y de esa manera en la eyaculatoria pedían el ruego a que María los ayudara. Entonces hacían 10 Padres Nuestros, el equivalente a 150, que vendría a ser el equivalente a los 150 salmos de los que estaban leyendo los salmos. Ellos hacían 150 Padres Nuestros y una Ave María. Entonces, a partir de acá empieza el culto a la Virgen María de una manera más puntual. Vamos a la otra. Entonces empiezan así los primeros cambios. Viene el primer cambio grande, es que en vez de que sean 150 Padres Nuestros, hacen al revés, 150 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Por eso que se le dice que el rosario es algo vivo, porque con el correr del tiempo se fue cambiando, se fue enriqueciendo, y también surgen, por supuesto, de pronto el tema de las meditaciones, que son las reflexiones que siempre rezamos o leemos, mejor dicho, los misterios, ¿no? Donde recordamos los momentos de vida de Jesús, en los distintos momentos de su vida, cuando el ángel le anuncia a María, cuando visita a Isabel, cuando nace Jesús, hasta los momentos más cruciales que son la pasión y la asunción de María. A la otra. Entonces, de esta manera nacen los 15 misterios. La otra, Ceci. Bueno, entonces acá los primeros misterios que ellos formaron fueron los gozosos, los dolorosos, los gloriosos,
En total 15 misterios, que si multiplicamos las 10 Ave Marías, equivalen a las 150 oraciones. ¿Mm? Estas oraciones que eran rosas que le dedicaban a la Virgen, y de ahí que deriva el nombre del rosario. Me encantó esta lámina, estas cosas que encontré en internet, te digo que me llegaban, chicas, del Espíritu Santo. Cuando empecé a preparar, el Espíritu Santo me la puso Anian en la segunda reunión, porque yo no tenía idea de preparar un PowerPoint. Nunca en la vida había hecho uno, ¿eh? Entonces quiero nombrar acá que esto lo empecé a preparar con Anian. Tuvimos 2 reuniones y yo le dije, mira, Anian, yo puedo buscar cosas en internet, pero no sé armarlos. Me dice, no te preocupes, no te preocupes, que yo esto lo hago yo, bla, bla, bla. Y después surgió que tuve que terminar haciéndolo yo. Y cuanto más hacía y más encontraba, más me divertía. Así que eso también fue parte de la presentación. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué pasaba con aquellas personas que no sabían rezar o que no tenían tanto tiempo como los monjes, ¿no? Entonces decían, ay, pero yo cómo hago, yo trabajo, yo no tengo mis hijos, mi casa. No, 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 ustedes dividan la oración en 3 partes a lo largo del día, y de esa manera, si ustedes rezan en grupos, van a poder realizar, si realmente lo hacen con voluntad y esfuerzo, lo van a poder realizar. Entonces les dieron la idea de separarlo en 3 partes, haciendo 50 Aves Marías en un día. Claro, igual es una exigencia, ¿no es cierto? Pero bueno, el que quiere celeste, que les cueste, porque sabe que en definitiva el rosario es algo interno para uno, y a medida que cuando lo hacemos, cada vez nos sentimos mucho más felices, porque nos va transformando. Bueno, empiezan a elaborarse los rosarios, pasamos a la otra lámina. Por el 1800, ¿ya estás con la otra, Ceci? Ok. Por el 1854 se instituye el primer dogma, que sabemos muy bien cuál fue el primer dogma de la Inmaculada Concepción: Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces, también a todo esto se agrega el último pedacito del rosario, ¿no? El que nosotros a veces terminamos de hacer el rosario entero, y la última parte se rezan 3 Ave Marías y un Padre Nuestro, que equivalen a estos 3 momentos del dogma, de Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Ese es el significado de por qué se agrega esta partecita. Después vienen a agregarse otras oraciones, por ejemplo, la salve, que fue por la época de la Edad Media y se le atribuyó a San Bernardo de Claraval, pero se desconoce el autor, y fue difundida por cistercenses y franciscanos y dominicos, pero no forma parte del rosario, no es obligatorio. Claro que la mayoría lo hace, yo en mi caso lo hago con mi grupo y lo he hecho siempre, ¿no? Vamos a la otra lámina. Bueno, esto por supuesto siempre lo hacemos antes de empezar a rezar el rosario, la señal de la cruz, nos persignamos, algunas personas hacen una oración de purificación, el acto de contrición, ¿no? La confesión, y a veces antes o después rezamos el credo. Pero estos elementos pueden variar y no forman parte del cuerpo del rosario. Que la mayoría de las personas lo hagan antes o después no significan que están dentro del rosario, ¿ok? Vamos a la siguiente. Todos hemos ido conociendo por distintos miles ya a esta altura del partido, en el siglo que vivimos, variedades y variedades de rosario, ¿no? Están estos chiquititos que son un denario, ¿no? Que son las 10 Ave Marías con un Padre Nuestro, que nos ayudan a no perdernos. Y los musulmanes tienen un tipo de rosario que se llama camándula, y en ellos recuerdan los 99 nombres de Dios. Ellos lo hacen 33 veces, por 3 equivale a los 99. Y un monje que se llamó Miguel de Camaldoli por el siglo XVII decía que él utilizaba este tipo de rosario porque lo ayudaba
a recordar que Cristo vivió 33 años, por esto de los 33 piedritas que ellos usaban, ¿no? Una manera bastante especial de este monje de rezar. Vamos para la otra. La otra lámina, perfecto. Acá estamos en el siglo XIV. Ya el rosario se va haciendo cada vez más popular. Resulta que un santo, que es muy conocido por todos nosotros, Santo Domingo de Guzmán, lo difunden cuando sucede un ataque de los cátaros, ¿no? Que eran los musulmanes, y en esa época que no se veneraba tanto a la Virgen. Entonces, en el 1571, precisamente el día 7 de octubre, hay una gran guerra en el mar, en el Golfo de Lepanto, en Grecia, donde los musulmanes quieren invadir Europa. Y la flota cristiana, que era mucho menor, entre ellos uno de los soldados que estaba en este grupo era Miguel de Cervantes, se ponen a rezar y ¿qué sucede? Hay un viento tan fuerte que lanza la barca contra los musulmanes y los vencen. Qué increíble, ¿no? Entonces, el papa de esa época, que era San Pío V, instituye una fiesta anual en esa fecha que llamaron Santa María de la Victoria. Pero más tarde el Papa XIII le va a cambiar el nombre a Nuestra Señora del Rosario. Entonces es donde a partir del siglo XVIII el rosario se va haciendo cada vez más popular. Bueno, acá tenemos la siguiente lámina, Ceci, please. Muy bien. Una cosa que podemos acotar, que las letanías no forman parte del rosario. Que las hagamos, vuelvo a insistir, son alabanzas a la Virgen. La pueden poner al principio o al final, es una oración devocional y el Papa, los distintos papas por supuesto, aceptan que tengan distintas variantes, porque hay distintas variantes de letanía. Entonces, sabemos que son un conjunto de súplicas, ¿sí? No es parte del rosario. Bueno, acá simplemente un poquito más para seguir dando información, que en el 1917, la otra lámina, ya estamos, perfecto, en 1917 se aparece la Virgen, esto yo no quería profundizar mucho porque es el tema de Vero, en Fátima aparece la advocación de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, ¿no? Donde le pide a todas las personas que recen el rosario que por lo menos una corona, o sea, la tercera parte del rosario. María se aparece con sus palabras siempre consoladoras y maternales, diciendo: ten ánimo, no te abandonaré jamás, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino te conducirá a Dios. Pasamos a la otra. Y acá simplemente tenemos las imágenes de nuestras tan conocidos y ejemplos de personas, seres humanos, ¿no? En su dedicación y el amor a Cristo y a la Virgen. Santa Teresa de Calcuta, el Papa y los tres papas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto y el actual Papa Francisco. Entonces, ¿qué dicen ellos cada vez que manifiestan y transmiten la importancia del rosario? Que es el resumen del Nuevo Testamento, donde se ama con el corazón. En el rosario está la historia de la salvación, porque está presentada, por supuesto, tomando en cuenta todos los misterios. En todas las apariciones, todavía no, en todas las apariciones a lo largo de la historia, todo el tiempo se repite el pedido de María a que recemos el rosario. Perfecto. Pero sin olvidar que lo más importante es la Santa Misa. No tiene esto es algo muy importante, pero que no hay que olvidarse que lo más importante es la misa. Bueno, pasamos a la otra. Acá vemos una persona orando, está ahí en Roma, en el Vaticano. ¿Por qué? Porque ya sabemos desde el pedido, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos por primera vez, Jesús también con estas palabras le dice: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis,
llamad y se os abrirá. Esto lo tenemos en Mateo 7, versículo 7. ¿Qué hace el rosario en nosotros? Tiene el poder de cambiar las cosas tanto externas o internas, porque cuando nosotros tenemos una situación difícil en nuestra vida o tenemos un momento duro, ¿no? Una muerte, una enfermedad nuestra o de un ser querido, inmediatamente, instintivamente recurrimos al rosario, ¿no? Entonces María se manifiesta y siempre está con sus ángeles cuando estamos rezando, con sus manos extendidas. Todos los papás, y si también lo metemos en nuestro corazón y en nuestra alma, tenemos que tener claro que el rosario es el alma más poderosa. Es lo que María repite y repite continuamente hasta el día de hoy. Bueno, acá tenemos otra imagen de Domingo de Guzmán, que es donde se le aparece, bueno, es una imagen, es una escultura, no es el momento, simplemente en el año 1214, y él estaba desesperado porque con los habitantes donde él estaba, que no había manera de convertirlos, estaban como bastante negligentes, él se retiró a un lugar aislado a orar, 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 3 días, 3 noches, con mortificaciones, casi cae muerto, y entonces se le aparece la Virgen, y la Virgen le dice, pues sabes que la principal pieza de combate ha sido el Salterio, o sea, el Ave María, es el fundamento del Nuevo Testamento. Si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi rosario, le dice la Virgen. Y entonces así sucede que estaban en el medio de una gran tormenta en ese momento, esa población, y estaban con Santo Domingo. Santo Domingo les dice, vamos a rezar el rosario, la tormenta se calma, y ahí es donde con algo tan fuerte y tan gráfico y tan vívido, estos habitantes se transforman. Muchas veces, como en la época de Jesús, que iban creyéndole a medida que veían y eran testigos de los milagros que él producía. Bueno, acá tenemos este gran milagro. Bueno, acá tenemos una linda imagen de María entregándole el rosario a Santo Domingo, y acá simplemente nos ilustra de una manera muy dulce, ¿no? Los ángeles que están con ella y la recomendación de por qué rezarlo cada día. Bueno, cuanto más meditemos y recemos el rosario, ¿qué es lo que nos va a pasar? Se nos van a grabar más los ejemplos de Jesús y María. Los papas, como Juan Pablo, que decía, es mi oración predilecta, mi escalera para subir al cielo. Y otra ocasión decía esto, recitando el rosario contemplamos a Cristo desde una posición privilegiada, la de su madre María, y meditamos los misterios con los ojos y el corazón de quien estuvo tan cerca a su Hijo. Después él dice así, pídele a María la gracia de poder contemplar y vivir los misterios desde su corazón inmaculado para poder aprender a amar a su divino Hijo, a su sagrado corazón, como ella lo hace. Estas son palabras textuales de María. Bueno, a lo largo de la historia, acá les presento la siguiente. Ceci. Ok, la siguiente. Ahí está. Esta imagen es de la Virgen de San Nicolás. Esto es en Buenos Aires. Bueno, a través de este cassette dedicado a la Virgen de San Nicolás es donde yo me enamoro del rosario, que después lo voy a poner en el grupo, en el chat, el misterio del día de hoy, para que lo escuchen, se les va a poner la piel de gallina, porque van a escuchar a María y a Jesús que les habla. Es impresionante. Bueno, también otra de las devociones tan fuertes que tengo es a la Virgen de Medjugorje, y acá tenemos uno de sus mensajes. Deseo que el mundo ore conmigo en estos días, ore lo más posible, que ayune los miércoles y los viernes y que rece cada día al menos un rosario completo, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Vamos a la otra. Bueno, ¿y qué pasa cuando vamos rezando los misterios? Que nos unimos a Jesús y a María. Vamos a la otra, acá hay un poco más explayado, pero no voy a leer lámina por lámina, simplemente les voy a leer otro mensaje. Queridos hijos, os pido
os pido que invitéis a todos a rezar el rosario. Con el rosario venceréis todas las desdichas que Satanás quiere infligir a la iglesia. Sobre todo estamos pasando por un momento sumamente crítico en la humanidad. Acá en Europa, sobre todo en Alemania, no sé si estarán enteradas. Este mensaje, esto se lo quiero puntualizar, que ven que es del 25 de junio, casualmente tengo dos cosas que me atan a Medjugorje. 25 de junio nació nuestro hijo menor. A él lo atropelló un auto el 23 de diciembre que casi lo mata. Y ella me lo salvó. Y el 1981, que es cuando ella empieza a aparecer a Medjugorje, es cuando nosotros nos casamos. Entonces estas dos fechas, el año y la fecha, es lo que me une de una manera muy fuerte. No solamente a María, sino a Medjugorje. Bueno, este mensaje se lo dio a una de las videntes, ¿no? Vamos a la otra. Acá vamos a leer, no los voy a leer entero porque son un poco largos, son más mensajes de Medjugorje del día 12 de junio. Este 12 de junio lo elegí también porque era la misma fecha del cumpleaños de mi abuelo, al que yo adoraba y que siempre me protegió del asma, porque a mi mamá, cuando yo tenía 2 años, le dijeron, le vamos a llevar la cuna y con la cámara de oxígeno para que se muera en su casa. Y acá estoy. María me salvó, porque yo tendría una misión. Y acá estamos, ¿no? Miren lo que estoy haciendo hoy a los 64 años. Bueno, acá simplemente vamos a no leer por palabra la siguiente lámina, sino simplemente voy a leer las palabras que están en color. ¿Qué pasa con los misterios, no? Siguiente lámina, Ceci. Ahí dice, los misterios gozosos. En los misterios gozosos tenemos muchas influencias, ¿no? Que no por el tema, ¿no? Que son gozosos, son de alegría, ¿no es cierto? Entonces, estos misterios nos impulsan a decirle a Dios también, oh Señor, ven a mí, mi alma te espera. María, ayúdame, que crezca en mí el amor por todas las personas que sufren. Vamos a la otra, a los dolorosos. Acá en los dolorosos pedimos más consuelo, pedimos ayuda, que podamos entender lo que estamos viviendo o podamos entender lo que viven otras personas que están sufriendo y para poder ayudarlos, ¿no? De alguna manera. Pedimos que purifiquen nuestros corazones del odio y del rencor. Y le damos gracias a Dios, a Jesús sobre todo, por todo lo que padeció por nosotros y para que Él nos siga siempre sosteniendo y fortaleciendo para poder ayudar a los demás y a nosotros mismos. Siempre tenemos que pensar en que le pedimos para nosotros, porque si nosotros estamos mejor, mejor vamos a poder ayudar a los demás. No solamente el que tenemos los cercanos, que son los familiares o los amigos, sino cualquier persona que se encuentre en nuestro camino. Entonces, ese alimento de la oración, del rezo del rosario, no es un alimento como un pan o como una fruta de vitamina, sino es el alimento para el alma. Eso es importantísimo. Y todas en este grupo lo tenemos, ¿no? No estamos hablando con personas que, bueno, en los gloriosos estamos también. Estas palabras en color, que es lo que nos grafican, ¿no? Que nos pedimos que nos ilumine en este camino. Lo alabamos a Jesús, que es nuestro Salvador. Él nos muestra todas sus penas, lo que Él ha sufrido, pero Él finalmente resucita. Y como nosotros confiamos en que en algún momento vamos a llegar, si nuestro camino nos mantenemos en gracia, vamos a llegar a Él. Pero no llegamos a Él sin la ayuda de María. Eso es fundamental. María continuamente nos enseña a que para llegar a su Hijo es a través de ella. Alabado seas mi Señor por haber coronado a tu madre como reina de cielos y tierra. Gracias, María, por haberme permitido llegar al Señor y ser glorificado por medio de ti. Bueno, acá es simplemente un gráfico que no voy a explicar mucho, simplemente parecía decorativo. Vamos a la otra. Y acá llegamos a Juan Pablo II, que fue el
iluminado, el Papa iluminado, para mí, dentro de los que vengo conociendo, mi gran Papa. Lo va a ser siempre hasta el último día de mi vida. Todos los papas tienen muchísimo valor, pero para mí perdón que lo diga, no sé si comparten lo mismo que yo, es el gran recontra gran Papa. En el 2002 instituye los misterios luminosos, ¿sí? Que son las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración, la institución. Y yo creo que como que completan lo que faltaba. Completan los misterios. Y la última información que les quiero dar, esta sí la voy a leer porque es un poco largo, difícil de resumir porque son varios datos. Sí, no se puede leer ahí, Ceci, la parte escrita. No se puede abrir mejor. Bueno, entonces se los leo y me pueden escuchar. No, porque a veces según de dónde eso es lo que pasaba. No te preocupes, lo voy a leer, sí, pero lo voy a leer de una manera tranquila si no se puede leer desde ahí. Es la última lámina. Bueno, es lo siguiente, son datos nada más. La práctica de la meditación durante el rezo del Ave María se atribuye a Domingo de Prusia en el año 1382 al 1460. Era un monje cartujo que lo denominó Rosario de la Vida de Jesús. El monje alemán de Trier agregó una oración a cada una de estas 50 Ave Marías y usaba citas de las Escrituras, siempre agregando al nombre de Jesús. Esto sucede durante la Contrarreforma. En el año 1569, la bula papal, el Papa Dominico Pío V establece oficialmente la devoción al rosario en la Iglesia Católica. O sea que a partir del siglo XVI hasta principios del siglo XX, la estructura del rosario permaneció prácticamente sin cambios. Entonces había 15 misterios que se rezaban así en forma ordenada. La edición de la oración de Fátima, no hubo otros cambios. Bueno, después, viene Juan Pablo II, que yo ya lo expliqué anteriormente, y Luis María de Griñón de Montfort, que es por todos nosotros muy conocido, y Jorge Preca fueron implementadas a partir del siglo XX y por una persona que se llamó Patrick Peyton. Y mi última lámina para cerrar este tema tan maravilloso es que no hay más que mirarlo. Simplemente a mí esta imagen hasta me emociona, porque él fue el primero que nos enseñó a rezar. Qué imagen, ¿no? Qué impresión esto de que estos primeros seguidores de Jesús, en esas simples palabras, ¿no? Con la simpleza de su corazón y de su vida, ¿no? Porque eran personas muy simples, dicen, Jesús, enséñanos a rezar. Y hasta acá mi presentación.